Bueno, continuando con el capítulo de física de trabajo, potencia y energía, hoy vamos a hablar sobre el trabajo mecánico. ¿Qué significa realizar trabajo mecánico? Significa vencer o eliminar una resistencia. ¿Cómo calculamos este trabajo? Aquí tenemos un ejemplo donde se encuentra una caja que está ubicado en la posición A para desplazarse a la parte B. Para esto necesitamos una fuerza. ¿Y cómo se calcula el trabajo? Fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Este es el que forma la fuerza con el desplazamiento. La fuerza en el sistema internacional la calculamos en newtons, la distancia la calculamos en metros y el trabajo sería newtons por metro, y lo que equivale a newtons por metro sería un julio. Para calcular el trabajo hay que tener en cuenta el sentido de la fuerza. Tenemos dos tipos de trabajo: el trabajo resistente y el trabajo mecánico. El trabajo mecánico es el cual la fuerza va en misma dirección del desplazamiento, tal como lo podemos ver aquí, donde a este cuerpo se le aplica una fuerza y va en el mismo sentido que la distancia. El trabajo resistente sería la versión contraria, donde la fuerza va en dirección contraria al desplazamiento. Un ejemplo de fuerza resistente es la fuerza de fricción, ya que la fricción va en sentido contrario al desplazamiento. El primer ejemplo es donde el ángulo θ que forma la fuerza con el desplazamiento es 0. Reemplazamos en la fórmula donde W es el trabajo, F es la fuerza y la D se la multiplica por el coseno del ángulo θ. En este caso, la fuerza que ejerce la fuerza es de 150 newtons sobre la distancia, que sería 10 metros, por el coseno de 0. Y el coseno de 0 sabemos que es 1, entonces la fuerza quedaría 1500 joules. El siguiente ejemplo es cuando tenemos un ángulo. En este caso, la fuerza forma un ángulo de 60 con el desplazamiento. Para encontrar el trabajo, simplemente reemplazamos en la fórmula: trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno de θ. En este caso, la fuerza vale 150 newtons, la distancia 10 y el coseno de 60. Tecleamos estos datos en la calculadora y nos da como resultado 750 joules. Otro ejemplo es cuando la fuerza forma un ángulo de 90 con el desplazamiento. Como θ equivale a 0, el coseno de 90 sería 0, entonces por ende el trabajo sería 0. En el último ejemplo hablaremos sobre la sumatoria de fuerzas. En este caso tenemos la fuerza F, que es realizada por la cuerda de 150 newtons, y una fuerza de fricción que es de 70 newtons. Reemplazando en la fórmula tendremos que el tamaño de la fuerza sería de 1299,038 menos 700 joules, que equivale a hasta aquí. Y cuando sumamos estas fuerzas, tendremos que la sumatoria de fuerzas es igual a 5599,038 joules. La potencia se define como una cantidad de trabajo efectuado por un sistema u objeto en una cantidad de tiempo. Si descomponemos el trabajo en sus diferentes factores, tenemos que es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Este ángulo es el que se crea entre la dirección de la fuerza y la dirección del movimiento sobre el tiempo. Como la dirección de la fuerza y la dirección del movimiento suele ser 0 porque están en la misma dirección, el coseno de 0 es 1. Y como sabemos, distancia entre tiempo es velocidad. Por lo tanto, tenemos que la otra fórmula de la potencia es fuerza por velocidad. Con la potencia viene otro término que es la eficiencia. Esta se define como la energía que un sistema puede extraer y es útil de la energía total que se le otorga. En energía mecánica, la eficiencia tiene una fórmula que es la relación entre la potencia de salida entre la potencia de entrada, y si se la quiere ver como un porcentaje, se la multiplica por 100. Para la definición del trabajo de potencia vamos a realizar este ejercicio en el que se nos pide determinar el trabajo realizado y la potencia que necesita una grúa para levantar un auto de 2 toneladas a 25 metros del suelo
en 0.5 minutos. Para esto tenemos que 2 toneladas son 2.000 kilogramos y 0.5 minutos equivalen a 20 segundos. La primera parte es el trabajo que realiza, el cual va a formular de fuerza, distancia y el coseno del ángulo. El coseno del ángulo en este caso es 0, ya que la fuerza está a la misma dirección que la distancia. Entonces, se va. La fuerza, que es lo siguiente, no la tenemos. Entonces tenemos esa carga, que en este caso la fuerza que actúa es la masa del vehículo por la gravedad. La masa es 2.000, la gravedad es 9.8, entonces la fuerza sería 19.600 newtons. Tenemos la fuerza, podemos resolver la ecuación del trabajo. Con los 19.600 newtons de fuerza y 25 metros de distancia nos da un trabajo total de 490.000 joules. Una vez teniendo el trabajo, ya podemos pasar a lo siguiente, que es la potencia, que es el trabajo sobre el tiempo. O sea, los 490.000 joules en 30 segundos, los que nos da un total de 16.333.3 periódico watts. Para concluir, el trabajo y la potencia, la relación de estos dos es fundamental en la física. En términos simples, el trabajo se refiere a la energía transferida a un objeto cuando se aplica una fuerza y se mueve una distancia, mientras que la potencia se refiere a la tasa a la cual se realiza ese trabajo. En otras palabras, el trabajo es la cantidad de energía que se utiliza para mover un objeto y la potencia es la rapidez con la que se realiza ese trabajo. Como ya sabemos, la unidad de medida del trabajo es el julio, representado con la J, y la unidad de medida de la potencia es el vatio. La relación entre trabajo y potencia se puede expresar matemáticamente como trabajo sería igual a la potencia por el tiempo. Eso significa que cuanto mayor sea la potencia, más trabajo se puede realizar en un tiempo determinado. Por lo tanto, la potencia es una medida de la eficiencia con la que se realiza un trabajo. En resumen, el trabajo y la potencia están íntimamente relacionados y son conceptos fundamentales en la física. La comprensión de esta relación es importante para comprender la eficiencia de las máquinas y los motores, así como para resolver problemas relacionados con la energía y el movimiento. La energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial de un sistema. En un sistema que solo tiene fuerzas conservativas, la energía mecánica permanece igual. La energía mecánica se divide en la energía cinética, la energía potencial gravitacional, la energía potencial elástica y la energía cinética rotacional. Ahorita voy a hablar de la energía cinética, EK. La energía cinética para un objeto se calcula cuando la velocidad y la masa son mayores, la energía cinética va aumentando y se la determina por la fórmula EK es igual a 1 medio de m por v al cuadrado, donde m es masa y v es velocidad. Para ejemplificar la energía cinética vamos a hacer este ejercicio. Calcular la energía cinética que lleva una bala de 0,06 kilogramos si su velocidad es de 510 metros sobre segundo. Para calcular la energía cinética que lleva la bala, tenemos que reemplazar en la ecuación que nos dan de energía cinética, que es 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Nos quedaría 1 medio por 0,006 kilogramos por 510 metros sobre segundo al cuadrado. Haciendo esto en la calculadora nos da 780,3 joules.
Algunos ejemplos de la energía cinética podría ser una bola de bolos rodando hacia los pinos, una bicicleta en movimiento o un avión en vuelo. La energía potencial gravitacional es la energía asociada a un objeto en un campo gravitacional. Cuanto más alto está un objeto por encima de la Tierra, más energía potencial gravitacional tendrá. La fórmula para la energía potencial gravitacional es Fg igual a mg por h. M es la masa, g es la gravedad y h es la altura. Para ejemplificar la energía potencial gravitacional vamos a hacer este ejercicio. Como vemos, hay un bloque que está encima de una barra sostenida por dos cuerdas. La masa del bloque son 45 kilogramos, la gravedad sería 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y la altura 12 metros. Para tener la energía potencial gravitacional de este sistema, vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos 45 kilogramos por la gravedad, que sería 9,8 metros sobre segundo, por la altura, que son los 12 metros. La energía potencial gravitacional del sistema serían 5.292 joules. Algunos ejemplos para la energía potencial gravitacional podrían ser una manzana en lo alto de un árbol, o un paracaidista antes de saltar del avión, o alguna pelota ubicada en lo alto de una pared o un edificio. La energía potencial elástica es la energía asociada a la deformación de un objeto. Un resorte comprimido o estirado tiene energía potencial elástica. La fórmula para la energía potencial elástica es 1 medio por K por X al cuadrado, donde K es la constante de elasticidad que generalmente la da el problema y X es la deformación del objeto. Para ejemplificar la energía potencial, vamos a solucionar este problema. Determine la energía potencial elástica de un resorte que se alarga 0,095 metros y la constante de elasticidad serían 475 newtons sobre metro. Reemplazamos en la fórmula de energía potencial elástica, reemplazamos estos datos en la calculadora y la energía potencial elástica para este problema es 2,143 joules. Algunos ejemplos para la energía potencial elástica podrían ser un trampolín que se ha estirado, ya sea por saltar, o una cuerda de un arco que se ha tensado. La energía cinética rotacional está asociada a la energía de rotación de un objeto. Cuanto más rápido gire un objeto, tendrá más energía cinética rotacional que un objeto que gire lentamente. La fórmula para la energía cinética rotacional es 1 medio por I por W al cuadrado. I es el momento de inercia y W es la velocidad angular. Vamos a ejemplificar la energía cinética rotacional con un pequeño problema. Una rueda está girando con velocidad angular constante. Cuanto más rápido sea la velocidad angular, más energía cinética rotacional tendrá. Si tiene una rotación lenta, una velocidad angular lenta, tendrá una energía cinética rotacional más baja. Algunos ejemplos para la energía cinética rotacional podrían ser una bicicleta, una rueda de bicicleta girando rápidamente, un taladro en funcionamiento o una rueda de la fortuna, por ejemplo.
Para las fuerzas no conservativas podemos decir que son aquellas fuerzas cuya acción en el sistema se disipa o se pierde energía mecánica. Esta energía mecánica se reparte entre el calor y la energía mecánica final. Por lo tanto, podemos decir que el calor es el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. En cuanto a las fuerzas conservativas, tenemos que es independiente del camino, por lo tanto es muy importante conocer el desplazamiento. Para las fuerzas no conservativas, en cambio, es dependiente del camino, por lo tanto lo importante en este caso es conocer su trayectoria. Entonces podemos notar que nos aplica la conservación de la energía. En este caso la energía inicial va a hacer diferencia de la energía final. Por lo tanto, hay que agregarle a este lado de la ecuación el trabajo de las fuerzas no conservativas. Una vez despejando la ecuación del trabajo de las fuerzas no conservativas, podemos decir que es igual a la energía final menos la energía inicial, representando este delta el cambio de dicha energía. Un ejemplo de fuerzas no conservativas son las fuerzas de fricción. Estas fuerzas son no conservativas dado que se oponen al desplazamiento y su trabajo depende netamente de la trayectoria. Hay que tener en cuenta también que aunque la trayectoria no sea cerrada, su trabajo no es nulo. Esa es la fórmula para la fuerza de rozamiento que generalmente aplicamos, que es el coeficiente o la normal de dicho cuerpo. El principio de conservación de la energía es una ecuación que nos representa una cantidad conservativa que es constante en el tiempo. En mecánica existen tres principios de conservación que son el principio de conservación de la energía, el principio de conservación del momento y el principio de conservación del momento angular. En este caso nos vamos a centrar en el principio de conservación de la energía. Las dos energías que relacionan este principio son la energía cinética, la energía potencial gravitacional, la energía potencial elástica y la energía térmica, que es más conocida como calor. Lo que nos dice el teorema es que si sumamos estas energías de un lado y del otro lado, obtendremos la relación. Tenemos la energía potencial inicial más la energía potencial gravitacional inicial más la energía potencial elástica inicial. Al final, la diferencia es que se nos presenta la energía térmica, que es la última forma en la que se pierde la energía. Hay que tener en cuenta que la conservación de energía mecánica es válida siempre y cuando las fuerzas sean conservativas. En caso de la ausencia de las fuerzas no conservativas, se puede decir que la energía permanecerá constante. En caso de haber fuerzas no conservativas, es necesario conocer el movimiento del cuerpo para conocer así el trabajo. Y de este modo obtener la variación de la energía mecánica. Por lo tanto, la variación de la energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas. No es necesario conocer la posición en función del tiempo, pero en este caso sí es necesario conocer la trayectoria para calcular el trabajo de dichas fuerzas. Hay que tener en cuenta que la energía transferida por las fuerzas no conservativas es muy difícil de recuperar. Bueno, para el ejercicio de energía mecánica tenemos un bloque de 10 kilogramos que se suelta desde este punto, que está a 3 metros del suelo. Al hacer contacto con el resorte, que está desde este punto, experimenta una deformación máxima de 0.3 metros. Lo que el ejercicio nos pide es hallar el coeficiente de rozamiento en esa parte, es decir, en los 6 metros que mide desde el punto B hasta el punto C. Solo de ese punto tenemos coeficiente de rozamiento. En el resto del sistema se asume que la superficie es lisa. Entonces, por el trabajo de las fuerzas conservativas, vamos a obtener la variación de la energía mecánica, que es la variación de la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, es decir, del punto A hasta el punto B. Finalmente tenemos esta ecuación en donde el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica final, que es el punto D, menos la energía mecánica inicial, que es el punto A, es decir, desde donde se lanza la objeto. Por lo tanto, vamos a realizar por pasos. Primero vamos a iniciar por las fuerzas no conservativas, es decir, el trabajo de las fuerzas no conservativas es aquel que lo realiza la fuerza de rozamiento. En este caso, solo se presenta en el tramo de 6 metros, que es desde B hasta C. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que la normal es igual al peso, es decir, a la masa por la gravedad. Entonces, si reemplazamos en la ecuación, miramos que la fuerza de rozamiento es el coeficiente por la normal, que ya la habíamos sacado aquí. Es decir, nos queda el coeficiente por la masa, por la gravedad, por la distancia, en donde ya obtenemos todos esos coeficientes, a excepción del coeficiente de rozamiento, que lo dejamos como una variable. Para la segunda parte de la ecuación tenemos la energía mecánica final en el punto
Por lo tanto, nuestra suma de energías sería la energía cinética más la energía potencial gravitacional más la energía potencial elástica. Por lo tanto, tenemos estas ecuaciones: un medio de mv cuadrado más mgh más un medio de kx cuadrado, en donde decimos que la velocidad final es cero, porque en este punto ya el cuerpo se detendría. Por lo tanto, esta parte de aquí se nos cancela. Para la segunda parte tenemos la masa por la gravedad, por la altura que estamos manejando, que son estos 3 metros. Y en la energía potencial elástica es un medio por 2000, que es la constante de ese resorte, por los 0.3 metros al cuadrado, que es la parte en la que se forma nuestro resorte. Lo que nos da como resultado una energía mecánica final en D de 90 joules. Para la tercera parte de la ecuación tenemos la energía mecánica inicial en el punto A, es decir, en ese punto. Por lo tanto, estas son nuestras ecuaciones de energía, en donde quitamos la ecuación de la energía potencial elástica, dado que en este punto no tenemos resorte. Por lo tanto, nos quedarían estas dos ecuaciones. Para la energía cinética, obtenemos que la velocidad es cero, dado que se resuelta desde una velocidad inicial igual a cero. Por lo tanto, se nos cancela esta ecuación. Y solo nos quedaría la parte de la energía potencial gravitacional, que son los 10 kilogramos por los 9.8 metros sobre segundo cuadrado de la gravedad por los 3 metros de altura. Finalmente nos quedaría en el punto A una energía mecánica de 294 joules. Finalmente, unimos los valores en la ecuación 1, en la ecuación 2 y en la ecuación 3. Para el trabajo de las fuerzas no conservativas, tenemos que es menos μ por 588. Y estos son los valores que obtuvimos en la energía mecánica final en D, menos la energía mecánica inicial en A. Si despejamos de la ecuación menos μ, obtenemos que el valor resultado para este coeficiente es de 0.347, que es el valor que nos pide el libro. Para resumir la energía mecánica, esta sería asociada con el movimiento y la posición de un objeto. Esta energía se puede dividir en dos formas principales: la energía cinética, que ya la hablamos, que se relaciona con el movimiento de un objeto, y la energía potencial, que se relaciona a la energía almacenada en un objeto debido a la posición en un campo de fuerza. La energía mecánica total de un objeto se define como la suma de su energía cinética y su energía potencial. El principio de conservación de la energía mecánica establece que la energía mecánica total de un sistema se conserva. Y para conclusiones más acerca de la vida diaria, la energía mecánica está obviamente en muchísimos aspectos. Por ejemplo, en los deportes, como el baloncesto, el fútbol, atletismo, porque involucran el movimiento de objetos y personas. La energía mecánica está presente en el lanzamiento del balón, el salto de un atleta y el movimiento de un vehículo. También está presente en la construcción de edificios y estructuras. La energía mecánica se utiliza para levantar, mover materiales pesados, etc. También se presenta en transporte, por ejemplo, los vehículos motorizados, automóviles, motocicletas, trenes, aviones, lo que sea. El motor de un vehículo convierte la energía química en energía mecánica para impulsar el vehículo. También en los juguetes, para moverse o realizar acciones como coches, etc. Y también en la vida diaria, como está presente en actividades cotidianas, uso de herramientas, uso de electrodomésticos, lavadoras, secadoras, y también el simple acto de caminar o correr. Para finalizar, la energía mecánica es una forma de energía muy presente en la vida diaria, y su uso es esencial para el funcionamiento de muchos dispositivos, máquinas y herramientas que utilizamos a diario.